Hola, saludos a todos. El día de hoy ha caído en mis manos un hermoso amplificador antiguo a tubos y al destaparlo me he topado con la placa que contiene pegado el esquemático, el diagrama esquemático, por lo que me ha parecido buena idea compartirles un poco de cómo funciona esta tecnología que me encanta, una tecnología antigua compuesta de tubos de vacío antes del advenimiento del transistor. Es un amplificador probablemente de los años 50, a lo mejor puede ser en los años 60. Y es fantástico ver cómo con poquísimos elementos se lograba un cometido de obtener un audio de calidad, que ya no se usa o se usa muy poco porque los tubos básicamente ya se encuentran solamente en un par de nichos por ahí donde han sido objeto de culto, como guitarras eléctricas. Aún se usa el sonido del tubo, porque el tubo realmente afecta la respuesta en frecuencia y nos da unos graves muy cálidos que le gusta mucho a la gente que toca guitarra. De hecho, este amplificador yo lo voy a modificar un poquito luego en otro video y voy a explicar cómo lo voy a adaptar para convertirse en un amplificador de guitarra muy bueno. Y también se usa un poco de tubo en lo que es transmisión de radio, pero ha caído obviamente después del advenimiento del transistor en el obvio desuso. Es una tecnología que no es tan eficiente y es muy voluminosa y frágil, entonces obviamente el transistor es una mucho mejor solución a los problemas de amplificación. Con esa introducción voy a explicar ahora un poquito de el funcionamiento de este circuito. Y voy a comenzar por la fuente de poder, que es la parte de acá abajo. Es una fuente sencilla, es un rectificador de media onda, lo que vemos aquí. La parte de la derecha es el devanado primario, no hay mucho que explicar, hay un fusible ahí, va conectado a la pared. El devanado secundario realmente son varios, uno de ellos se usa para obtener 6.3 voltios, que es el voltaje típico con el que se energizaban los tubos de vacío. También habían tubos de 12.6. En este caso todos usan 6.3. Y también ahí está conectada una lamparita piloto que nos va a decir cuándo el amplificador está encendido. Acá arriba vemos el tubo rectificador, el 5B4, que es el que se usaba típicamente. Y esto quiere decir que, bueno, al ver un solo tubo, nos damos cuenta que se trata de un rectificador de media onda. Entonces necesitaremos este banco de capacitores para filtrar un poco esa variación de voltaje y suavizar un poco la salida. Al ser un rectificador de media onda nos va a introducir un poquito de ruido, a lo mejor, de ruido eléctrico a 60 Hz o 50, dependiendo de donde nos encontremos. Y finalmente terminamos obteniendo 330 voltios aproximadamente en la salida de la fuente. Lo siguiente que voy a explicar es ya la parte de audio. El audio ingresa por cualquiera de estas dos entradas. La que dice fono se usaba para dispositivos como tocadiscos, radios, porque este sistema muy probablemente se usaba como un sistema de voceo en locales comerciales o un sistema de audio de propósito general, ¿no? Entonces, esta entrada normalmente venía ya con cierto voltaje eh, preamplificado, podríamos decirlo de algún modo. Entonces vemos que directamente pasa a un reóstato que cumple la función de divisor de voltaje, dejando pasar más o menos voltaje o atenuando el voltaje de entrada, de cierto modo, para ajustar el volumen, mientras que la entrada de abajo, que dice mic, es un voltaje, nos va a ingresar un voltaje directamente del micrófono, muy probablemente de un dispositivo pasivo. Entonces hay que amplificarlo un poquito y para eso usamos el primer tubo que vamos a ver, que es el 6SC7. Es un tubo muy usado en etapas de preamplificación, igual que el 12AUX, 12AX7, perdón, o el 12AU7, que se usa incluso actualmente en amplificadores de guitarra.
en sus etapas de preamplificación. Aún se manufactura el 12AX7. Entonces, se trata de un triodo doble. Tiene dos triodos en uno. Solo una parte de él, o la mitad, estamos usándolo para preamplificar el micrófono. La otra parte ya la vamos a ver luego en qué la aprovechamos. Y a través de un capacitor de acople llegamos a una resistencia para ajustar el volumen. Vemos que el volumen es una perilla acoplada mecánicamente a los dos reóstatos, así que va a modificar el ángulo de los dos, va a modificar la cantidad de volumen que pase, la caída de voltaje de los dos. Y en este puntito que parecería insignificante se mezclan las dos señales. Tenemos un capacitor de acople que nos lleva a la siguiente fase, que amplifica un poquito más la señal. Sin embargo, lo más interesante de aquí es esta perilla. Esta perilla de tono nos va a permitir, como bien lo podemos predecir, modificar el tono o la respuesta en frecuencia de esta etapa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un pequeño capacitor de 0.02, pequeñito, que va a lograr que las frecuencias altas se vayan por esta ruta hacia tierra. Mientras este valor del tono o de la perilla esté lo más a la izquierda posible, es decir, este valor de resistencia sea chiquitito, yo voy a hacer que más ondas de frecuencias altas se escapen hacia tierra. Y mientras más a la derecha esté esta perilla de tono, yo voy a hacer que menos frecuencias altas escapen hacia tierra. Entonces modifico con este comportamiento sencillo, porque es un simple filtro, modifico con este comportamiento sencillo la respuesta en frecuencia de esta etapa. Y de aquí, a través de este capacitor de acople, llegamos a la siguiente etapa, que está compuesta por dos tubos de potencia. El tubo 6L6 es un tubo muy popular, se usó mucho como un tubo de potencia. Esta etapa está configurada en un modo push-pull, que es un modo muy interesante porque tenemos que inyectar a la grilla de este tubo una onda normal y a la grilla del otro tubo una onda invertida. O sea, la misma onda pero invertida, 180 grados de desfase. Lo interesante es que así yo logro aumentar la potencia porque el voltaje de las ondas se duplican, se suman, y logro disminuir o anular el ruido eléctrico que se pudo haber sumado a través del circuito a la onda o la señal, debido a que como está invertida se resta. Entonces esa es la característica precisamente de un amplificador en configuración push-pull, que tiene más bajo ruido, por lo general tiene menos ruido que un amplificador de salida simple, donde usáramos un solo tubo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo conseguimos invertir ahora la onda? Aquí estamos ingresando la onda que habíamos preamplificado, pero ¿cómo invertimos? Tenemos un pequeño divisor de voltaje, una parte de la onda se va a ir hacia la mitad del triodo o el triodo que no utilizamos del tubo 6SC7, y como una de las características del tubo es que el voltaje lo voy a tener invertido en la salida, simplemente lo que está pasando aquí es que yo estoy invirtiendo la señal y la ingreso en la grilla del segundo tubo. Entonces, ¿qué he obtenido? Ingresar la señal sin invertir en el tubo de arriba e invertida en el tubo de abajo. Luego lo que tenemos acá es un típico transformador de audio, y lo que vemos a la salida es que este transformador de audio tiene varias impedancias para poderse acoplar, y es necesario conectar siempre el parlante de la impedancia adecuada para que se acople y la transferencia de potencia o la transferencia de energía sea la máxima posible, y eso ocurre cuando están acoplados. Es decir, si yo a la salida del transformador marcada como 8 ohmios le conecto un parlante de 8 ohmios, ahí voy a tener la transferencia de potencia máxima e ideal. Finalmente aquí tenemos dos sockets a la salida. Podría tener uno nada más, pero ellos han decidido que pueda conectar más de un parlante en su diseño.
y son sockets de los antiguos que se usaban para conectar parlantes. Y eso es la parte final del circuito, ¿no? Eso es todo eh, lo que se podría explicar así a simple vista. Quedo atento a cualquier comentario que tengan. Ha sido un placer poderles mostrar un poco cómo funciona este tipo de amplificador, esta tecnología vieja, aunque los principios son los mismos, porque podemos hacer también con transistores un amplificador push-pull, con etapas de preamplificación, con los mismos filtros. Podemos hacer una fuente de poder de media onda también con un diodo, y etcétera, ¿no? Lo único que cambian son los componentes, eh, los tubos que actualmente se usan eh, transistores, y obviamente ya se usan integrados que nos proveen una bajísima distorsión armónica y una señal a ruido muchísimo mejor. El transistor nos ha dado la ventaja de poder hacer dispositivos de alta fidelidad a muy bajo costo, pero esto es muy romántico. Este circuito me gusta mucho, me llama la atención, y en próximos días voy a comenzar a mostrarles videos de la restauración de la parte electrónica y la parte estética del amplificador, para que ustedes vean cómo este circuito en la vida real funciona y cómo se escucha. Muchísimas gracias.